Hola, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 18, sobre las leyes. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: Cuando el Tao se abandona, nacen la humanidad y la bondad. Cuando aparece la sabiduría, surge la hipocresía. Cuando las 6 relaciones ya no están en armonía, surge el amor familiar. La sociedad en caos rebosa de patriotas. ¿A poco no se siente súper relevante esa última oración? A veces me pregunto si alguna vez hubo tiempos que no fueron caóticos. Si acaso hubo una época en la que no pareciera que estuviéramos al borde de algún precipicio. A veces pienso en la generación de la posguerra de los Estados Unidos, los famosos boomers, que aún no tenían motivos para preocuparse del calentamiento global y se paraban en la bonanza económica más grande de la historia, pero para ellos era una certeza que estaban por comenzar la Tercera Guerra Mundial en contra de los rusos y que una guerra nuclear acabaría con la humanidad. Así que vivieron rápido, lo compraron todo, lo probaron todo, vivían como quien dice vive, cada día como si fuera tu último día. Pero no fue, la guerra no pasó, y esa generación se transformó y transformó el rumbo de sus destinos para adaptarse a un problema que nunca ocurrió. Y no solo esa generación, también sus instituciones, la CIA, la NSA, el Pentágono, todo el complejo industrial militar que hoy dirige las decisiones de los Estados Unidos, todas esas instituciones fueron construidas para hacerle frente a una eventual guerra nuclear, Que nunca pasó. y no es la única nación que vive en preparación de un futuro que nunca ocurrió. Mira nuestras heroicas naciones-estado latinoamericanas, todas tan violentas de sus himnos e historias, pero tan pacíficas en sus aspiraciones. Vivimos en la perpetua paradoja de buscar la paz y la prosperidad, construir la utopía desde nuestra identidad nacional de guerreros e insurgentes, destructores. Y no solo nuestras heroicas naciones-estado, los humanitos que la conformamos también vivimos divididos del corazón. Creemos en cosas que no podemos hacer y hacemos cosas en las que no creemos, porque somos un territorio que no se corresponde con el mapa. No nos conocemos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacerlo? Hemos perdido el Tao, leemos en lugar de observar. Decía Kierkegaard que la vida se vive hacia adelante, pero se interpreta hacia atrás, como quien conduce a toda velocidad, pero solo mira el retrovisor. El error está en creer que el retrovisor es a donde vamos. En los capítulos anteriores hablamos acerca de cómo gobernar desde el Tao. Aquí hablaremos de lo que pasa cuando se pierde ese camino, ese cauce, esa forma de hacer las cosas. A primera vista parece que Lao Tse habla en contra de la piedad, en contra de la sabiduría y en contra del amor familiar. La verdad es que solo está en contra de que se nombre las cosas. Es más, ¿sabes qué? Lao Tse no está en contra de nada, porque él mismo dice en algún capítulo posterior que estar a favor o en contra es el primer error. No. Lao Tse solo observa lo que sucede cuando se pierde el Tao, y tanto en el momento presente como en la historia que se forma de nuestros momentos, Uno no nombra las cosas hasta que las pierde. por ejemplo, la palabra libertad. No necesitas nombrarla hasta que tienes esclavos. Y los registros coinciden. La primera palabra para libertad fue amarji, una palabra en sumerio que significaba literalmente regreso a madre, porque cuando los esclavos de las minas sumerias eran liberados, podían regresar a sus madres, a su familia. Pasa lo mismo cuando Lao Tse menciona aspectos como la bondad, la humanidad, el amor. Solo los nombramos porque ya los perdimos. Se desvanece el Tao y nos quedamos solo con la palabra que lo nombra. Un cascarón vacío. El primer verso de este poema dice: Cuando el Tao se abandona, nacen la humanidad y la bondad. con este contexto, creo que el significado de estas dos frases es muy simple. Cuando teníamos el Tao, la gente vivía con bondad y humanidad, pero sin notarlo. Es hasta que lo abandonaron que empezaron a hacerse cosas entre ellos, que empezaron a ser malos e inhumanos, porque acuérdate que nombrar las cosas crea su contrario y encender una luz hace que aparezcan sombras. Aquí tenemos dos términos, bondad y humanidad. Discutámoslos por separado, porque parecen sinónimos, pero se pierden por razones bien distintas. Por ejemplo, ¿Cuándo empezamos a vernos como humanos? porque hoy vivimos bajo el acuerdo colectivo de que todas las personas de todas las partes del mundo, desde Alaska hasta Australia, desde Siberia hasta la Patagonia, somos seres humanos. Pues porque pasamos por un siglo XX terrible, caótico, y la consecuencia de no vernos como humanos sería la guerra nuclear. Pero no siempre fue así. Hace menos de 100 años, en Europa se exterminaban por millones a las personas que un gobierno u otro consideraban como no humanos. Y antes de eso, los poderes coloniales europeos y sus mejores alumnos, Japón y los Estados Unidos, veían a los habitantes de otras naciones como menos que humanos, como sujetos coloniales en el mejor de los casos, y como esclavos y sujetos de exterminio en el peor de los casos. Todavía en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un documento del siglo XIX, se considera que los esclavos negros equivalían a 3/5 de ser humano. O sea que no eran como tal seres humanos.
Recuerda la genealogía de la moral. Y antes de eso, esa parecía ser la condición de toda civilización en la frontera de otra civilización. Ahorita la globalización y el mercado parecen haber homogenizado bastante la experiencia humana, pero si fueras un musulmán en Bagdad que viste finas sedas, se baña a diario, escribe poesía, practica matemáticas, y ves del otro lado del muro a una tribu de mongoles, nómadas a caballo, que se dedican solo a la guerra y a la cacería y además se alargan la cabeza desde chiquitos, pues te costaría trabajo creer que esa otra civilización también son seres humanos. Y esa pareciera ser la condición primigenia de la humanidad, irónicamente, deshumanizarnos los unos a los otros. El origen mismo de estas naciones europeas eran las tribus de bárbaros que conquistaron el Imperio Romano y todas, o casi todas, tienen nombres que significan gente o humanos. la palabra godos, por ejemplo, había visigodos en el este, ostrogodos en el oeste, ambas feroces tribus de guerreros germánicos peleadas entre sí, a veces aliadas, pero el nombre godos significaba gente. El término britones significaba gente de las islas. Los alanos venían de Alán y adivina qué significa Alán. Es su palabra para decir personas. Los alamani eran una confederación de tribus germánicas. De su nombre se deriva el nombre de Alemania y significa todas las gentes. Nota que en su definición no incluyen a los romanos o a los godos, que también se creían gente. Los suebios, los tracios y los iberos son variaciones de lo mismo. Y mira qué loco el poder del lenguaje. La excepción a la regla son los francos. Su nombre significa valientes, así que la tribu de los francos no distinguía entre humanos e inhumanos. Ellos simplemente veían al resto de la humanidad como cobardes. Y dirás lo que quieras, pero con ese nombre y con ayuda del Papa construyeron el primer gran imperio de la Europa medieval. Hasta que empezaron a llamarse carolingios y se partieron en tres. Y antes de que me acusen de eurofóbico, acá en América pasaba lo mismo. Inuit literal significa gente, lo mismo que las tribus Kumeyaak, Choctaw, Yuchi, Tlingit. Lakota significa gente aliada, Cree significa gente originaria, y el resto de los nombres de las tribus indígenas, como los Tarasco, los Chichimeca, los Sioux o los Cherokee, significan insultos y cosas feas, pero es porque le preguntaron el nombre de su tribu a otra gente de tribus enemigas. Miramos lejos, lejos en el pasado y parece que estamos condenados a deshumanizarnos unos a otros. Pero no estamos viendo tan lejos. Las tribus americanas no tienen más de 1000 años y las tribus europeas apenas 2000. La humanidad lleva 200.000 años sobre este planeta y en algún momento durante las glaciaciones del Pleistoceno, la evidencia genética dentro de nuestro ADN demuestra que llegaron a existir solo 1500 seres humanos en esta Tierra. Solo 1500. Por poquito y no la contamos, ¿eh? Llegamos a ser especie en peligro de extinción. ¿Tú crees que siendo solo 1500 asustados changos, rodeados de felinos gigantes y hambrientos, nos íbamos a deshumanizar entre nosotros? La Biblia describe la Torre de Babel como el momento en el que la metafórica torre de la complejidad con la que aspirábamos a alcanzar a Dios en sus aposentos nos hizo dividirnos en roles, funciones y geografías que eventualmente derivarían en otros idiomas. Pero lo que este mito no te cuenta es que a pesar de hablar idiomas distintos, usábamos los mismos sistemas de medición. Por ejemplo, el monumento de Stonehenge, este círculo religioso de piedras en Inglaterra. Durante muchos años los arqueólogos se preguntaban qué clase de rey pudo haber construido este monumento, porque en Inglaterra no hubo reyes hasta muchos miles de años después y estos tristes paleontólogos súbditos de un rey pues no concebían la vida o la obra pública sin monarquía. La evidencia parece demostrar que hace 10.000 años Inglaterra estaba habitada por varias tribus que si bien hablaban idiomas distintos y habitaban esquinas opuestas de la isla y sobrevivían de formas distintas, durante un periodo especial del año, todas juntas se reunían en el sitio de Stonehenge y colaboraban para construir este monumento común, que si parabas al más listo de tus chamanes entre sus pilares, le permitía mirar por donde sale y se pone el sol para hacer sus predicciones sobre la casa y el clima. Era su conexión con el cosmos. Y eso no es nada. En Turquía tienen un templo que se llama Göbekli Tepe y tiene unos 11.000 años de antigüedad. El dentista y arqueólogo amateur Graham Hancock ha escrito largos y muy imaginativos libros acerca de las civilizaciones preindustriales que debieron haber existido en la Tierra, como para construir estos monumentos tan grandes. Pero la evidencia apunta a que este templo se construía de una forma muy similar a Stonehenge. Un montón de tribus nómadas con vidas, idiomas y territorios distintos se reunían cada año durante varias décadas en un mismo sitio para construirle otra capa de piedra al templo, lo que por lo menos prueba que usábamos el mismo sistema de medición. Y ya que analizamos los restos que dejaron estas tribus, las similitudes entre todas se hacen más evidentes. Luego de 15.000 o 20.000 años en el pasado, es difícil distinguir entre una tribu y otra, porque todas deambulan por distintos territorios y todas se compartían entre sí técnicas para la fabricación de flechas, para el tallado de conchitas, para la ornamentación. Así que con ciertas variaciones en material,
Todas las tribus del nuevo continente parecían compartir la misma cultura. Los mismos marcadores de identidad colectiva. En un sentido muy material, parecíamos haber habitado todos la misma humanidad. Entonces, ¿en qué momento empezamos a dividirnos entre una tribu y otra? Pues es muy simple, piensa por ejemplo en los emos contra los punks. Si tú eres un señor y no estás al tanto, pues te va a parecer que estos muchachos deprimidos de negro a un lado se parecen mucho a estos muchachos deprimidos de negro del otro, pero entre ellos había actitudes, orientaciones, gustos y detallitos imperceptibles para el ojo no entrenado, pero que para ellos era suficiente motivo para agarrarse a golpes. Ahora imagínate que habitas en una de estas muchas tribus de la unificada humanidad y te encuentras con una tribu que pasó una mala temporada. No casó nada, se le congelaron los cultivos, fueron atacados y antes de morirse de hambre, prefirieron comerse a sus muertos. Sus tribus comparten, igual que todas las tribus, saberes, tecnologías, quizás hasta cosmogonía, pero si los ves comiendo carne humana, es normal, es hasta visceral que tú digas, esos no son de mi tribu, o incluso puede que digas, esos no son humanos. A este proceso los antropólogos le llaman esquismogénesis. El origen de los cismas, el nacimiento de las divisiones. Es hasta que identificas a alguien como no humano, que le esclavizas, lo hieres, lo matas, y no parece molestarte, pues el otro no es humano. Es frente a este comportamiento inhumano que la gente se detiene a implorar por humanidad y comienza a definir según sus carencias qué significa ser humano. Y con la bondad pasa lo mismo, pero creo que el origen está más inmediato, no en nuestra historia, sino en nuestra psique. ¿Nunca te has preguntado por qué la gente buena es tan mala? ¿Por qué las crueldades más graves se cometen en el nombre del orden y la justicia? Esto mismo se preguntaban los investigadores Dan Ariely y Nina Masan en un estudio titulado La deshonestidad de la gente honesta. Una teoría del mantenimiento del autoconcepto. Y tú que ya escuchaste sobre la mentalidad de crecimiento, tú ya sabes lo que cuesta mantener el autoconcepto. Pues en este estudio se dividió a los participantes en dos grupos. Antes de tomar el examen, al primer grupo le pidieron recordar los 10 mandamientos, mientras que al segundo grupo le pidieron recordar los libros que leyeron en la infancia. Esto hizo toda la diferencia. Luego a ambos grupos les pidieron donar cierta suma de dinero a la caridad que ellos quisieran, y después les pidieron tomar un examen de matemáticas. Hasta ahí todo bien, solo que al final del examen les darían una recompensa económica que dependía de la calificación que hubieran obtenido y los participantes tenían la oportunidad, si quisieran, de destruir su examen y reportar la calificación que ellos quisieran. Para resumir, les aplican un examen de matemáticas, les pagan según la calificación que ellos reporten, pero antes les dejan donar a una caridad y un grupo recordó los 10 mandamientos, mientras que el otro recordó sus libros de infancia. Los resultados, la verdad, son sorprendentes. El grupo que recordó los 10 mandamientos, en promedio, donó más, pero a la hora de hacer el examen también fueron los que hicieron más trampa. Reportaban calificaciones mayores y destruían la evidencia, por ejemplo. Ahora sí que, como dicen los chavos, así está el Tao. Pero los psicólogos quieren un porqué, una explicación, una interpretación de la data, y parece ser que al recordar los 10 mandamientos, desde una civilización educada cristiana, los participantes recordaban su propia moral, su propio código de conducta, su autoconcepto. Desde esa autoidentidad de persona buena, de gente de bien, donaban más a la caridad. Pero aquí viene lo interesante. Ya que habían donado una suma mayor, ese mismo grupo es el que hizo más trampa. Pareciera que participar de un acto moral, en nuestras retorcidas cabecitas de chango, nos da permiso de hacer algo inmoral. Otra interpretación es que recordar los 10 mandamientos hizo a los participantes recordar su super yo, el ser moral al que aspiraban a ser, y al donar a la caridad reafirmaban su identidad de gente buena. Y una vez que eres el bueno, por definición, todo lo que hagas es bueno. Especialmente si es en contra de los malos. Digo, solo mira cómo trata la gente de bien a sus compatriotas en El Salvador. Si los cuestionas, te acusan de defender pandilleros, pero nunca se preguntan si tal vez lo que está mal es tratar así a otro ser humano. Deshumanizar al prójimo. Mira cómo tratan las tropas norteamericanas a todo aquel que su gobierno llame terrorista, por ejemplo. El poder de las palabras, un solo nombre significa que mereces morir. Y es más, el que te mate, hasta puede que sea bueno. Y durante la Segunda Guerra Mundial la palabra era partisano, durante miles de años el nombre fue hereje o infiel, y es la triste condición del ser humano que quien hace las paces con su sombra, quien admite su propio potencial para la maldad, lo controla. Quien se asume como una buena persona y no admite otra cosa que ser bueno y no entra en contacto con su propia sombra, termina proyectándola sobre el resto de la humanidad. pero no habría necesidad de nombrar el bien o a la humanidad si viviéramos de acuerdo al Tao. Por ejemplo, tú, ¿alguna vez te has enamorado? ¿Hubo necesidad de recordarte que le demostraras humanidad y bondad a esa persona?
Claro que no, porque tenías amor. El Tao te llevaba a vivir esos valores, sin necesidad de nombrarlos, o siquiera notarlos. Pasa lo mismo con la palabra dignidad hoy en día. En nuestros tiempos seculares ya no se permite hablar de almas, pero bien que hablamos de la dignidad, como esa cosa inherente a cada ser humano que nos impide esclavizarle, torturarle o matarle. Digo, a menos que el gobierno de los Estados Unidos te califique de terrorista. Pero cuando vemos las políticas públicas basadas en la dignidad, por ejemplo, la vivienda digna o la alimentación digna, un estilo de vida digno, los tecnócratas encargados de distribuir esa dignidad y administrar los recursos para que nos alcance, Gente de bien que ni conoces ni les importa tu vida. pues como que hasta te la chiquitean, ¿no? Como que te dicen, bueno, sí, vivienda digna, pero no tan digna, hay que cuidar el presupuesto. Bueno, sí, una vida digna, pero tampoco tan digna, que trabajen, sino donde queda el incentivo económico. Ahora imagínate este mismo tecnócrata administrando fondos no para un ciudadano promedio cuya dignidad deba ser salvaguardada. Sino para su mamá. Pues desde el amor pasa todo lo contrario, ¿no? La casa más grande, la mejor alimentación, lo mejor que el dinero pueda comprar. No hay que hacer el experimento mental, basta con ver las casas de las madres de los políticos. La dignidad, entonces, es un mal reemplazo del amor. Eso pensaba yo mientras paseaba a mi perrito ciego, el Clooney, así se llama, no es tan viejito, tiene 13 años, pero es mitad maltés, así que perdió la vista por un mal congénito. El veterinario me explicó que no es tanto problema, pues los perros de entrada no tienen una excelente vista, más bien se guían por el olfato y el oído. Mientras no lo pierda, todo bien. Lo único que me dijo es que mientras lleve una vida digna, él va a estar bien. Y desde entonces me preocupaba, ¿no? ¿Cómo le voy a dar una vida digna a mi perro? ¿Qué rituales debo cumplir para asegurar que su dignidad ha sido respetada? Y pensaba en cosas como esperarlo cuando caminemos, pero pues eso ya lo hago porque me interesa que no se me pierda. Jugar con él igual que antes, pero adaptar nuestros juegos a su nueva condición. Y eso ya lo hago porque es bien divertido jugar con mi perro. Pensaba en varias cosas que a mí me parecían dignas, respetuosas hacia su condición de hacia su condición de capacidades diferentes Pero todas ya las hacía. por encima de cualquier requerimiento, porque amo a ese perro más que a la vida misma. Nadie me tiene que convencer de tratarlo mal. Ese es el Tao. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero si un día necesitas recordar qué es realmente, Piensa en el amor a un perro. nadie te tiene que convencer de que le acaricies su suave lomito. Ese es el curso natural de los eventos. Lo puedes sentir en tu corazón, pero hasta que ya pasó. Ese es el Tao. Y luego dice Lao Tse, Cuando aparece la sabiduría, surge la hipocresía. una vez más, nombramos lo que perdimos, porque cuando observas no necesitas saber, lo estás viendo. Lo que ya has vivido es mucho más real que lo que te han contado, aunque sea una persona muy sabia, porque la sabiduría, que me perdonen los filósofos, Pero la sabiduría es perezosa. la sabiduría es observar un fenómeno que es algo único, fluido e irrepetible y congelarlo en una frase rígida, como si esa fuera la única verdad que hay que observar. Si yo ahorita hago algo arriesgado y tengo éxito, un hombre sabio puede verme y decir, El que no arriesga no gana. pero si hago esa misma cosa arriesgada y fracaso, ese mismo hombre sabio diría, Más vale prevenir que lamentar. y ambas son sentencias muy sabias, claro que sí, pero responden a una realidad que pudo haber ido en cualquier dirección, no dicen nada, no estamos aprendiendo nada. Realmente la sabiduría es el lenguaje de quien no sabe observar. Con el suficiente patos en la voz y con el tono de voz correcto, puedes hacer que cualquier verdad suene creíble, siempre y cuando seas un hombre sabio. Y digo hombre, porque patriarcado. Pero si quisiera hacerme el sabio ahorita, podría decirte, No desperdicies tu vida en el presente, aspira a lo trascendental. y suena como que, ay, güey, este vato sabe de lo que habla. Pero con el mismo tono de voz puede decirte que, No gastes tu vida en abstracciones metafísicas, solo tienes el aquí y el ahora. Carpe diem. y suena igual de sabio y verdadero, casi me la creo. Pero un hombre más sabio puede venir y decirme, ¿Por qué habitar esta dicotomía entre el presente y lo trascendental? Encuentra la trascendencia en las pequeñas cosas. y suena todavía más sabio, y me la creo todavía más, pero un señor todavía más barbudo y más sabio y rimbombante puede llegar y decirme, Vivimos atados a esta dicotomía entre lo trascendental y el presente. Todo hombre sabio debe elegir uno y hacer las paces con esta dicotomía. y pues son igual de verdadero que toda esa sabiduría, pero de fondo, la única razón por la cual escuchamos un señor sabio diciéndonos su sabiduría sobre cómo vivir es porque nosotros mismos no sabemos. No sé tú, pero yo nunca he tomado un tutorial de cómo preparar una Maruchan. Soy el Gordon Ramsay de esas mierdas. Si me quisieras explicar, hazte para allá, porque yo sé exactamente cuánta agua se le tiene que echar para que no quede ni muy insípido ni muy salado. Pero el día que me veas escuchando a un viejo sabio, es porque yo no sé de lo que me está hablando. Y la neta, lo más probable es que él tampoco. O sea,
Desconfía de todo aquel que te diga saber cosas. El otro día hablaba con un amigo biólogo que hizo su maestría en Caltech y ahorita está trabajando en un proyecto de doctorado en Stanford. Él me dijo que su experiencia académica le había abierto los ojos a lo que es realmente el conocimiento. Porque cuando aprendes de un tema en la prepa, pues ya crees que lo sabes todo, ¿no? Y la física de Newton es todo lo que necesitas, solo existen dos géneros, el átomo de Rutherford es el chido y Miguel Hidalgo es el padre de la patria. Ahí tienes tus sabidurías, que tú crees que son netas universales, pero la neta es que son solo caricaturas burdamente dibujadas de una realidad mucho más compleja. Como la frontera de un país dibujada desde lejos, ya que te acercas, las líneas rectas se llenan de detalle y los trazos limpios se vuelven formas más orgánicas. Pasa igual con el conocimiento. Sigues indagando y la física de Newton ya está superada por la relatividad y el modelo cuántico. El sexo es un fenómeno biológico más complejo, pero además atravesado por las dinámicas culturales de género. Los átomos son excitaciones en un punto específico de un campo cuántico que se extiende por todo el universo, y Miguel Hidalgo era en realidad solo el rostro de un amplio movimiento de agitaciones y disidencias que ya comenzaban a ebullir desde hacía décadas. En la prepa te dan una embarradita del tema, en la universidad te dejan profundizar un poco más, y si te especializas en un tema, abandonas el resto del conocimiento humano para clavarte en una materia específica y analizar a detalle todos sus matices. Mi amigo está escribiendo su proyecto de doctorado, lo que significa que él sabe tanto de este tema específico que está en condiciones de crear nuevo conocimiento para el resto de la humanidad. Él me dijo: Yo solo puedo decir que sé de este tema porque tengo un doctorado. Esto me consta. Lo conozco. Pero del resto de los temas de la humanidad, la verdad es que no conozco casi nada. y así es el conocimiento general que tiene la gente. Con o sin doctorados de cualquier tema en el que no se hayan metido años a investigar, es una simple caricatura superficial. Nadie sabe nada. Es como dice la Lupita. Puedo intuir, puedo creer, puedo pensar, pero saber, jamás. Entonces surgen los hipócritas, los que saben que no saben y aún así dicen saber. Los filósofos griegos les llaman sofistas, porque entre la retórica de la Grecia antigua parecía haber estas dos posturas de cuál era el objetivo del debate: ganar o aprender. Los filósofos que recordamos hasta el día de hoy, como Platón, Demócrito, Sócrates, en específico Sócrates, odiaban a muerte a los sofistas y creían que el objetivo del diálogo era acercarse a la verdad. Los sofistas solo buscaban ganar y pensaban que el objetivo del debate era someter al otro a nuestra verdad. Y esta era la escuela de filosofía más popular en la Grecia antigua, especialmente entre los estudiantes de la clase alta. Pero ya a la luz del tiempo, dime el nombre de algún sofista famoso que te acuerdes. Uno solo. ¿No? ¿Ninguno? Exacto. Y luego dice: Cuando las 6 relaciones ya no están en armonía, surge el amor familiar. aquí dejé el verso original de los textos de Seda, las 6 relaciones, porque en la cultura china, las 6 relaciones de sangre son entre padre e hijo, hermano mayor y hermano menor, y entre esposo y esposa. Pareciera que Lao Tse saca una hoja del manual del pan y nos quiere decir qué modelo de familia adoptar, pero mira más de cerca. No es que todas estas relaciones en una sola casa mononuclear deban llevarse bien, sino que tú, como individuo, habitando cualquiera de estas de manera equivocada, comenzarás a clamar por el amor no recibido en la familia. Menciona padres e hijos, hermanos y pareja. No dice nada de los tíos o los primos, porque el tío es el hermano de tu padre y si tú te llevas bien con tu padre y él se lleva bien con su hermano, pues todo bien. Somos parte de la misma trama, el mismo tejido familiar. Una familia tejida por afectos pareciera como uno de estos manteles bordados, con cada puntada unida a las demás, donde si un solo hilito se deshilacha, pues basta con tirar de él para deshacer todo el bordado. Y además me recuerda esta frase que dicen los geneticistas, ¿no? Acerca de la selección del parentesco. La frase dice: daría mi vida por 2 hermanos o por 8 primos. La idea es que al amar a nuestra familia, en realidad buscamos defender nuestros propios genes, y si la supervivencia no es opción, la siguiente mejor opción es preservar el código genético que compartimos con nuestros familiares. Si sus padres son los mismos, cada hermano tiene la mitad de tu código genético y cada primo tiene un octavo, por eso 2 hermanos y 8 primos. Recuerda que estos geneticistas son de la escuela de Richard Dawkins y el gen egoísta, que dice que todos nuestros actos de amor y sacrificio y las cosas que más nos importan en la vida son en realidad estrategias de adaptabilidad de nuestros genes para propagarse a sí mismos, muy románticos, aún a pesar de nuestros cuerpos humanos, ¿no? Pero también es una respuesta que le dan al misterio del suicidio altruista. ¿Qué es el suicidio altruista? En algunas especies de insectos sociales y hasta de mamíferos se observa un comportamiento al que le llaman el suicidio altruista, que es cuando hay un depredador que amenaza con destruir la colonia y uno de sus miembros decide llamar la atención del depredador y hasta sacrificar su vida, con tal de mantener a la colonia a salvo. Si nos imaginamos que el objetivo de la vida es sobrevivir y reproducirse y pasar los genes a la siguiente generación, ¿por qué habrían evolucionado esta conducta los individuos de abeja u hormiga? ¿Qué sentido tiene suicidarse en el juego de la selección natural?
Es que esa abeja no guarda su propio código genético, sino esa parte de su código genético que vive con sus hermanas en la colmena. Y digo, los mamíferos somos criaturas más complejas, pero experimentamos ese mismo impulso de cuidarnos en el cuerpo de otro, de procurar nuestro bienestar en el otro. Y le llamamos amor. Pero los seres humanos, Dios nos perdone, no sabemos lo que hacemos, tan enfermos del lenguaje estamos que nos peleamos con nuestra propia sangre por símbolos y verdades habladas por gente sabia, tan orientados hacia la razón estamos que nos importan más nuestros juegos de lenguaje que nuestra carne y nuestros sentidos que nos exigen amar. Piensa en las guerras civiles, que son eventos tan traumáticos porque muchas veces dividen casas, hijos pelean contra sus padres, hermanos se matan entre sí, todo por una idea, por una cosa ahí abstracta que nos lleva a negar nuestro propio parentesco. Una tragedia realmente. Y finalmente dice Lao Tse, La sociedad en caos rebosa de patriotas. esta es la traducción de Ursula K. Le Guin, que tú sabes que es mi favorita, la más poética, pero también es la más imprecisa. Excepto que aquí le da el clavo, porque la traducción original dice que Solo cuando el reino es caótico, aparecen los oficiales rectos. pero esta dinámica no es una propiedad del reino ni de los oficiales, sino del caos y del corazón humano. Todo tipo de sociedad puede caer en caos si abandona al Tao. Y estas dos líneas parecen resumir el resto del poema. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No nombramos las cosas hasta que sentimos su ausencia, y cuando vemos lo que es la vida sin ellas, nos arrojamos en la dirección contraria buscando recuperar la que ya no fue. Como un novio, cuando no es atento y da su relación por hecho, su cerebrito de chango con recursos limitados dirige su atención hacia cosas que le parecen quizá no más importantes, pero sí más urgentes, hasta que sienten que la relación se enfría, la pareja se distancia, la vida desde sus pilares más fundamentales comienza a transformarse y la mente, pues igual que tu cuerpo, busca la homeostasis, busca conservar el status quo. La relación en caos rebosa de románticos. Y al dar el volantazo, al corregir en la dirección contraria, pues avanzamos en otra dirección que no habíamos previsto. Digo, no me quiero poner polémico, tú sabes que este podcast habla de espiritualidad y cosas así, pero la filosofía que no mira sus tiempos es nostalgia ciega. Solo piensa en el lema, Make America Great Again, hacer a América grande otra vez. Este pensamiento implica dos cosas. América tenía una grandeza y la perdió. Si tú dices esto desde una nación que se sabe grande, pues nadie te va a pelar, todo el mundo ya está viviendo esa grandeza. Es hasta que la sociedad entra en caos que volteamos al pasado, a la gloria perdida y buscamos recuperarla. Pero este es el triste secreto detrás de la nostalgia nacionalista. Esa grandeza del pasado nunca existió. Es memoria romantizada, pero cualquiera de esos humanos del pasado daría su brazo derecho por vivir hoy, en tu tiempo, con las oportunidades y las herramientas que tú tienes a tu disposición. Hoy, en este momento. Piensa en Nelson Rockefeller, el hombre más rico y poderoso de su tiempo. Tenía a los Estados Unidos bailando alrededor de su dedo. Claro que su vida parece una grandeza perdida. Pero es que tú no conocías su vida. Su hijo, Michael Rockefeller, a los 23 años era antropólogo y demostraba muchísimo potencial. Él era la luz de su vida. Y un día, en una expedición, se lastimó, la herida se infectó y Michael murió. ¿No crees que Nelson Rockefeller habría dado toda su fortuna por un shot de penicilina? No existe esa grandeza pasada a la que aspiramos. Recuerda que la sangre no era poética, solo era roja. Luego escribimos la poesía. Por eso el Bushido es una gran oda al pasado romantizado que lleva a los oficinistas japoneses a morir de karoshi. El Tao era que Japón cayó en caos. Se perdió el gobierno unificado y cada señor de la guerra con 100 samuráis a su nombre se aventó a tratar de ser shogun. Violencia por todos lados. Los samuráis ni siquiera eran samuráis, eran güeyes con espadas matándose entre sí. Su técnica se pulió y perfeccionó luego de siglos de brutalidad. Sus armaduras eran la respuesta del miedo sobre las heridas más comunes. Solamente el ritual de seppuku es un gran ejemplo. Seppuku, también conocido como harakiri, es cuando uno de estos guerreros enfermos del lenguaje, para morir dignamente, según ellos, se meten un cuchillo en las tripas y luego alguien les corta la cabeza. Tú, desde tu oficina de funerales galloso, pues quizá te preguntes cómo es que esa experiencia brutal y grotesca es morir dignamente. Es que los historiadores especulan, espero que no estés comiendo, que cuando la guerra se volvía encarnizada y los ejércitos llegaban a odiarse, cuando un general enemigo era capturado, después de tantas pinches vidas que les debía, lo torturaban durante días, lo sometían a humillaciones, lo despellejaban vivo. Cosas brutales. Eso es realmente la guerra. Entonces, imagina el primer seppuku. Algún experimentado general pierde una batalla y escapa, pero sabe que será capturado. Él ha visto lo que le pasa a generales capturados.
Quizá hasta él mismo torturó a algún enemigo caído y no quiere caer en esa situación. Así que el miedo y su mejor juicio lo hacen suicidarse, con los medios que tenga a la mano, aunque sea un cuchillo en las tripas. Es mejor que caer en manos enemigas. Ese es el Tao, me temo. También ese es el Tao. Esa acción inevitable que puedes sentir en tu corazón, pero vista desde el infierno. El primer testigo de seppuku debió haber pensado: maldito, se salvó de mi tortura. Y pues ya sabes cómo son los hijos con las historias de sus padres. En algún momento ese suicidio desesperado se convirtió en todo un ritual que dignificaba a la víctima y le daba, por última vez, una oportunidad de demostrar lo hombrecito que es. Brutalidad convertida en elegante ritual. Qué criatura cruel es el ser humano cuando se aleja del Tao. Pero como decía Carl Jung, La copa del árbol que llega al paraíso debe tener raíces que bajan hasta el infierno. los patriotas son síntoma de que tu civilización ha abandonado el Tao. Ellos quieren regresar, pero la realidad no se repite. Es una sola. Nunca regresa al pasado y mucho menos algo que no existió. Solo hay que ver a la historia. Hitler quería un Reich como el que le precedió. Napoleón III quería revivir las glorias de su antepasado Bonaparte. Tamerlán quería revivir al imperio mongol. Justiniano quería revivir al imperio romano. Y lo único que lograron todos estos hombres sabios, enfermos del lenguaje, fue matar a cientos de miles y arruinar la vida de incontables almas para siempre. Hoy el mundo sería un lugar con menos sufrimiento si cualquiera de estos nostálgicos no hubiera nacido. O si hubiera aprendido a recuperar el Tao, ¿sabes? Si tan solo hubieran abandonado la sabiduría del pasado y se hubieran dedicado a observar el presente para darle solución. Se dice fácil, pero ¿cómo? Pues de eso trata el próximo capítulo, sobre regresar al Tao. Ya que lo perdiste, ¿cómo lo recuperas? Hasta entonces, recuerda que en la ontología fundamental del universo solo existe la función de onda. Todo lo demás es metáfora, y estas palabras son como un dedo apuntando hacia la luna. Si te le quedas mirando al dedo, jamás vas a observar la luna. Hasta la próxima.